Durante el 2002, Dan Hammond trabajó largas horas de procurador en la Fiscalía General de Boston y dedicó cada minuto de su tiempo libre a sus trillizos. Cuando nacieron los niños, nos dedicamos a ellos. Eran sanos, alegres, y pasábamos casi todo el tiempo ocupándonos de ellos. Dan es un padre muy involucrado. Estábamos muy atareados con los trillizos. Era un hombre muy activo. En general, Dan se considera muy sano, pero en abril de 2003 se alarma por un pequeño bulto en el coxis. Nunca vio algo semejante y de inmediato pide turno con su médico. Era como una pelota de golf. Impresionante y muy doloroso porque allí convergen muchas terminaciones nerviosas. Tras un examen minucioso, el médico determina que Dan tiene un quiste pilonidal en la base de la columna. Nadie sabe de dónde vienen ni por qué algunos los tenemos. Se los trata quirúrgicamente y esa es la solución. El médico le asegura a Dan que la operación es sencilla pero necesaria, porque si el quiste no se extirpa, puede crecer y volverse aún más doloroso. Pero mientras lo preparan para la operación, Dan nota algo muy extraño en su canilla. Me dolía mucho. Era como si me hubiesen golpeado con un bate o un palo de hockey, algo así. Pero obviamente no tenía ningún tipo de traumatismo. De inmediato, el médico suspende la operación para investigar este nuevo hallazgo. Quiere asegurarse de que no guarda relación con el quiste del coxis. Y mientras esperan el resultado, el médico decide comenzar a tratar a Dan por un tipo de coágulo llamado trombosis venosa profunda, o TVP. Como los síntomas que veían concordaban tanto con los de la TVP, creo que la dieron por cierta y empezaron a tratarme como si tuviera TVP. Los médicos ordenan una radiografía, pero esta no revela nada fuera de lo común. Dan puede ser operado. Lo trasladan al quirófano y 2 horas más tarde, cuando se despierta, la cirujana le informa que le extirparon el quiste sin problemas. Me sentía bien, tal como esperaba sentirme. Ese mismo día, Dan es dado de alta con la orden estricta de permanecer 1 semana en cama. Pero en lugar de sentirse cada vez mejor, Dan comienza a sentirse peor. A las pocas horas, empecé a sentirme, en general, muy mal. Dan se angustia porque no se está recuperando tan rápido como esperaba. Además de sentirse mal y fatigado, sus piernas comienzan a hincharse. Mary notaba algo en mis piernas. Parecía que se estaba reteniendo líquido en ellas. Las tenía un poco hinchadas. Estaban brillantes y calientes y se quejaba mucho de dolor. Pronto comienza a sentir un dolor agobiante en las piernas. Se torna tan fuerte que Dan casi no puede caminar. Luego, solo 4 días tras la operación, sufre algo que nunca había experimentado: insomnio. Como se imaginan, con 3 niños en casa durante 6 años, cada oportunidad de dormir nunca fue un problema. Y por primera vez en mi vida me quedaba horas mirando el techo sin poder dormir. Estuvo muy cansado los días después de la operación, lo cual me parecía normal, pero luego no podía dormir. Recuerdo muy bien que una noche era la 1 de la mañana y aún no había dormido. En lugar de molestar a todos, fui hacia abajo al sillón y llevé una biografía de 400 páginas de Andrew Jackson, pensando que me provocaría sueño. Y cuando salió el sol a las 6 menos cuarto, había terminado la biografía, estaba en el sillón y no había dormido nada. Entonces pensé que no era un simple insomnio, que había algo anormal. Mary insiste en que Dan haga una consulta con el cirujano para averiguar qué le sucede. Y solo 1 semana después de la operación, los Hammond consultan al médico otra vez. Lo pensó un poco. No es que lo haya desestimado, pero dijo que podía ser ansiedad postoperatoria. Y le pareció que mejoraría. Le recetan un medicamento para aliviar el dolor de piernas y le aseguran que va a mejorar, que hay que darle tiempo a su cuerpo para curarse de la operación. Pero esa noche, durante la cena, cuando menos lo espera, Dan experimenta un síntoma nuevo y desconcertante. Había comido solo unos 3 bocados. Y vomitó de repente, sin aviso. Por desgracia estaban los niños porque me ocurrió en la cena. Ahora los niños estaban preocupados por mí. Y yo también. Y cuando supone que ya no puede empeorar,
Dan se despierta a la mañana con el dolor más agobiante que jamás sintió. El dolor y la hinchazón de las piernas progresaron dramáticamente. A la mañana del miércoles, una de ellas estaba hinchada al doble del ancho normal y la otra casi lo mismo, de la rodilla hacia abajo. Estaban hinchadas, un poco amarillentas. Mary se alarma por la rapidez con que la salud de Dan se deteriora, y al revisarlo, se sorprende por algo más. Cuando me desperté esa mañana, tenía una franja de 8 centímetros de color rojo brillante en el lado derecho del cuello. No parecía un rasguño, no era rojo, era rosado. Hasta les pregunté a los niños si no lo habían escrito sin querer con rotuladores. Nunca había visto un color así en la piel. Era obvio que me ocurría algo malo y que lo que fuera progresaba. Entonces, Mary me llevó al hospital. Cuando llegan, el médico clínico los está esperando. Dan está tan débil que deben llevarlo a la sala de emergencias en silla de ruedas. Me internó de inmediato. Dijo, cualquiera de estos síntomas por sí solo amerita que lo hospitalicemos. De inmediato el médico se concentra en la hinchazón de las piernas. Intuye que puede tratarse de un peligroso coágulo de sangre, el cual, si se suelta, podría viajar por su sangre y bloquearle los vasos sanguíneos de los pulmones. Esto se llama embolia pulmonar y puede ser fatal en cuestión de minutos. Creo que se concentraron en hallar un coágulo y eliminarlo. Esa fue la primera teoría, lo primero que se les ocurrió que me pasaba. Le hicieron todas las pruebas que pueden imaginarse. Radiografías, resonancias, tomografías. Todas las pruebas posibles. Horas más tarde, los médicos aún no confirmaron que se trate de un coágulo. De repente, Dan presenta una fiebre notablemente alta. Tenía síntomas nuevos a diario y los anteriores no desaparecían, aunque se aliviaran. Este nuevo síntoma marca otro rumbo en la investigación. Casi siempre la fiebre está asociada con alguna infección, no con un coágulo. De inmediato, el equipo médico hace un cambio en su dirección y trata la fiebre, mientras intenta determinar la causa por la cual la temperatura de Dan llega a los 39 grados. Empezaron a darme una cantidad de antibióticos a través del suero para matar todo tipo de bacterias, con la idea de que, si no podían identificarlas, algunos de los antibióticos las matara. Pero a las pocas horas, la fiebre de Dan no responde a los antibióticos. De hecho, su temperatura sube medio grado. Si permanece tan alta durante mucho tiempo, Dan podría sufrir daño cerebral permanente, o en el peor de los casos, podría morir. El equipo médico considera que Dan debe ser trasladado de inmediato a terapia intensiva y recibir un antibiótico aún más fuerte. Bueno, nada bueno ocurrió. La fiebre se mantuvo en 38,5, 39, 39,5, lo cual sorprendió a los médicos porque una de sus reglas fundamentales es que los antibióticos matan las bacterias y bajan la fiebre. Nada de eso ocurrió. Empecé a pensar que era algo muy serio. Mary está fuera de sí. Dan lleva 48 horas internado y los médicos aún no pueden determinar cuál es la causa de sus síntomas. Mary comienza a darse cuenta de que la situación es muy preocupante. Mi principal temor era que no lo diagnosticaran a tiempo. Y recuerdo que en un momento, uno de mis médicos dijo con naturalidad que era la persona en más grave estado del hospital.